¿Cuál es la mejor forma para vender a través de un podcast? ¿Cómo haces para que los clientes futuros que todavía no te han encontrado o no han encontrado a tu negocio, tu marca o tu producto o tu servicio, te descubran? Y sobre todo, ¿qué es lo que hace que una persona que escucha podcast se convierta en cliente? Eso y más hablaremos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Hablar por hablar, habla cualquiera. Pero hablar para inspirar, para entretener, para educar o incluso para llevar clientes a tu negocio, esta es otra historia. Mi nombre es Marisa y desde el 2018 tengo un podcast diario con el cual he inspirado a millones de personas que me escuchan en más de 80 países y con el cual he llevado miles de clientes a mi negocio. ¿Quieres saber cómo lo hago? ¿Cuáles son mis secretos y estrategias para asegurarme de que el mensaje cumpla su propósito? Quédate por aquí que he creado esta serie especial donde revelaré todo lo que he aprendido en estos 6 años para que tú también tengas éxito creando y lanzando tu mensaje a través de tu podcast. ¡Comenzamos! Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Marisa por aquí te saluda en este tercer episodio de esta serie especial de podcasting. Gracias por estar aquí, por darle play, por seguir enganchada o enganchado. Los números no mienten, las estadísticas me dicen que estos temas están on fire, así que me encantaría saber si tú eres una persona nueva que acaba de descubrir este podcast oyendo esta serie, si alguien te recomendó este episodio. Estoy en Instagram como @renunciafeliz, por allá me puedes contactar, me puedes dejar un mensajito en privado y decirme: Marisa, acabo de descubrir tu podcast, me enteré por ti oyendo la serie de podcast, o es que alguien me mandó un episodio tuyo y aquí estoy escuchándote. Me encanta conocer a la tribu nueva de esta audiencia. Si ya llevas un rato escuchándome, bueno, pues ya tú sabes de la que hay, ya tú sabes de qué hablamos. Durante esta temporada del año, yo le dedico un par de semanas a educar sobre podcasting, aunque no es mi tema central, es un deber que siento un poco como hasta obligación en agradecimiento a la audiencia de este podcast, que es la que me ha empujado a crear este negocio que hoy, 6 años después, es un negocio sólido, próspero, con clientes, mucho más allá de lo que yo pude haberme imaginado que era capaz de generarse a través de internet, y todo empezó por un podcast. Gracias a que empecé a hablar, a compartir mi historia a través de un podcast, empecé a tener oyentes, y gracias a que empecé a tener oyentes, la gente se atrevió a contactarme y a decirme que querían que yo diera talleres de X tema, que yo ofreciera algún tipo de mentoría o consulta, y poco a poco, yo haciéndole caso a mi propia audiencia, nace el negocio después. No es que yo tenía un negocio y emprendí a la par con un podcast para apalancarme en una estrategia. Eso es perfectamente válido. Mucha gente lo hace así, muchos negocios lo hacen así, pero yo quiero que sepas que no es un requisito tener un negocio para crear una audiencia que se convierta en una fuente de clientes para ti o para tu negocio, ¿ok? A lo mejor estás como yo, que en el momento en que empecé a hacer podcast no tenía un negocio digital, ni tenía servicios ni productos para vender a las personas que me escuchaban, pero tenía lo más importante, que era un deseo genuino de ayudar a través de mi mensaje. A mí no me importaba si yo el día de mañana vendía o no vendía un producto, porque no lo tenía. Sin embargo, sí me interesaba que el que me escuchaba hoy y ayer, mañana regresara diferente, mañana regresara sintiéndose que la palabra que le llevé le inspiró, o aprendió algo conmigo, o de momento cambió una perspectiva. Así que, habiendo dicho eso, aprovecho para decirte que en esta misma temporada ofrezco un entrenamiento único en su clase, una sola vez al año. Se llama Crea tu Podcast, para esas personas como tú que les encantaría abrir el micrófono y empezar a hablar, para esas personas como tú que quieren llevar un mensaje aunque no quieren dar cara por temas, no sé, laborales o personales, los que sea. Es totalmente válido, y de hecho el podcasting es una gran palanca de lo que se llama el contenido faceless, que le estuve hablando hace unas cuantas semanas atrás. Este tipo de contenido que es sin rostro, el podcast es perfecto. Y el día que te sientas lista o listo para salir a mostrarte, bueno, pues si esa es tu decisión, también puedes salir. Ahora bien, ¿cómo te registras en este evento para tomar este entrenamiento? Entra ahora mismo a tallerdepodcast.com, tallerdepodcast.com. En las notas de este episodio está el enlace en caso de que no lo encuentres o no te abra. Haz clic en el enlace que está aquí abajito en las notas, ¿ok? Hoy vamos a estar hablando con relación a lo que tiene que ver con el proceso de vender a través de tu podcast. Vamos a hablar de qué es lo que sucede en el oyente
y cómo tú puedes propiciar o favorecer el que la persona que te escuche se sienta atraída o atraído en pedirte información, pedirte más detalles o incluso preguntarte si le puedes ofrecer un servicio o un producto, ¿ok? Así que lo primero que te voy a decir es que antes de querer vender, te asegures que estás en el podcast por las razones correctas. El podcast piensa que es un canal donde permite que tu voz viaje el mundo y sea escuchada. Así que, ¿de qué forma tú mejor puedes servirle a tu país o a tu pueblo o a tu comunidad o a tu cultura, a tu nacionalidad? ¿Qué es eso que puedes contar? ¿Que fue una experiencia de vida o es una experiencia profesional? Que a través del medio del podcast podrías encontrar oyentes muy bien cualificados para ser tus clientes. Pero esto no sucede por arte de magia, al igual que no sucede por arte de magia en las redes sociales ni en ningún otro medio. El podcast sí es muy simple de producir, pero tienes que saber que para provocar que las cosas sucedan a través del canal exclusivo de voz, tienen que darse unas cosas antes, ¿verdad? Por ejemplo, si tú empiezas desde el episodio 1 a querer vender, pues es bien posible que no solo no vendas, sino que le causes una impresión equivocada al oyente nuevo que llega, que no sabe ni quién tú eres y ya le quieres empujar un producto o un servicio, ¿ok? Así que lo primero que no vamos a hacer es recibir a nuestros clientes o a nuestros oyentes de podcast con una oferta en la boca o en la mano. Las personas que vienen a escucharte, digamos que no te conocen, que les salió tu podcast porque ellos oyen otro podcast y Spotify les recomendó tu podcast o alguien le habló del podcast o contenido que tú compartes, ¿qué sucede? Cuando tú estás en estas ligas, ¿verdad? Como que estás compartiendo un valor allá afuera, las personas al final de cuentas lo que quieren saber es ¿qué hay aquí para mí? A ellos no les importa el negocio que tú representas, ni cuánto vendes, ni si es el mejor o el peor producto. Ellos saben que tienen un problema que quieren resolver y que oyendo podcast han resuelto muchos problemas y probablemente oyendo el tuyo les ayude a aclararse mentalmente, la visión a nivel personal, dependiendo para qué sea tu podcast. Pero tienes que tener muy claro para qué tú estás creando esta comunidad. ¿Para qué estás creando una audiencia a través del canal de voz que es tan poderoso? Si tú no sabes el para qué, entonces el qué y el cómo se vuelven un poco irrelevantes. Pero digamos que ya tienes resuelto eso, de que sí, ya sabes de qué quieres hablar, ya tienes una noción un poco más clara de cuál es el mensaje que quieres llevar. Lo primero que te diré es que te asegures de que los primeros 5 a 10 episodios sean para conexión emocional, para vínculo humano. ¿Qué significa esto? Que esos primeros episodios son para tú presentarte, contarles a ellos quién eres tú y desde la perspectiva que te posiciona para hablar de lo que viniste a hablar. ¿A qué me refiero con esto? Que si te vas a presentar en esos primeros episodios y vas a contarme quién eres, por favor manténlo en el contexto. Ejemplo, si tú vas a hablar conmigo sobre tu programa de pérdida de peso y vas a hacer un podcast para educar a las mujeres a comer o a mantener su peso saludable o a tener una rutina de movimiento o a aprender a medir las porciones de la comida, o sea, digamos que el tema tuyo va por ahí y que tu podcast es para educar en esa categoría. Pues no me hagas la historia del noviecito que tuviste en kinder, en kindergarten, ni de la casa tuya que se quemó cuando eras pequeña, si eso no viene al tema de lo que me vas a hablar. Está chévere que la gente conozca cosas de tu historia, pero si te vas por allá por el cuento de tu infancia, lo que estudiaste, en qué pueblo naciste, en qué escuela elemental estuviste, en qué escuela intermedia y superior, cuidado, porque es que a veces las escucho, oigo esas introducciones de primer episodio de podcast, dando una cantidad de datos que no sé para qué los das. O sea, el episodio de introducción es el episodio más importante. Entiéndelo, es el episodio que va a determinar si la persona te escucha y se queda o te empieza a escuchar y ni siquiera termina y se va. Así que esos primeros 2, 3 episodios deben ser episodios bien intencionados y de hecho es algo que vamos a trabajar en el taller. Vamos a preparar el guión de tu primer episodio de podcast y lo vamos a grabar. Así que una de las cosas más importantes es que tengas claridad de que esa presentación tuya no es como que, para que nos hagamos amigas y tú sepas quién yo soy, cuáles son mis traumas, no. Porque el mensaje del podcast y lo que tú traes no es para ti, es para
ese oyente ideal al que vamos a servir. Si tú tienes un negocio o estás considerando el podcasting como un canal para llevar clientes a tu negocio, entonces este es tu oyente ideal, es tu cliente ideal, el mismo perfil. Así que vamos a pensar de qué manera hacemos un vínculo emocional con estas personas que nos están acabando de escuchar por primera vez. Y vamos a usar, por ejemplo, la historia tuya o cómo nace tu negocio o cómo tú llegas hasta aquí. Así que en esa introducción háblame de qué te posiciona para venirte a parar aquí a hablarme del tema. Ejemplo, no estoy diciendo que tienes que ser una dietista licenciada, pero a lo mejor tú tienes una historia de sobrepeso que superaste, que ya estás en tu peso saludable, que has ganado calidad de vida, que tienes menos dolor en los músculos, que te sientes mejor contigo misma. Bueno, pues tú vienes a hablarnos desde tu experiencia de haber perdido peso. Bueno, eso es totalmente válido. No estás hablando como dietista ni como profesional de la salud. Estás hablando como persona que en el pasado ya superó el problema, que ahora tú le vas a ayudar a través de tu podcast a tu audiencia a superar. Por ejemplo, pues cuéntame tu struggle con el peso, tu struggle con la comida, tu struggle con los quizás desórdenes alimentarios o cómo manejaste la identidad de una persona en sobrepeso. Háblame de lo que te posiciona para hablar de lo que me vienes a hablar en este programa. Porque si me haces la historia del abuelito y la tía y la escuela elemental donde fuiste, la gente de momento no sabe ni qué es lo que está escuchando y no regresa, se pierden. Tú lo quieres agarrar con un vínculo emocional que puede ser presentarte tú, quién eres y qué te posiciona para hablar aquí. ¿Vienes por la experiencia o vienes por una recomendación profesional o por algo ya en lo que eres experta o experto? Queremos saberlo. Tu oyente quiere saber con quién está hablando, quién le está hablando y a quién está dejando entrar a su casa, porque cuando tú eres escuchada o escuchado por alguien, es casi como si entraras a la casa de esa persona, al auto de esa persona, a su rutina de ejercicio, a sus desayunos, a su cena, a su hora de cocinar. Así que se va a desarrollar una intimidad que es requisito para que la venta se dé. Así que durante los primeros episodios del podcast, olvídate de medir el desempeño del programa contra las ventas o contra los prospectos, porque al principio lo que estás haciendo es creando una comunidad apalancada en el podcast. ¿Y qué se hace en las comunidades? Hablar, opinar, compartir impresiones. El líder o la líder quizá recoge consenso y trae preguntas para contestar las preguntas comunes. Pues tú vas a hacer lo mismo. En esos primeros episodios vas a presentar el tema central de tu programa, de qué vienes a hablar, a quién va dirigido, ¿ok? Así que lo primero que te voy a decir es eso. Ahora bien, digamos que ya llevas un rato hablando de tu tema, hablando de los distintos problemas que se pueden resolver con estas recomendaciones que estás compartiendo en el podcast, que las personas tengan resultados y victorias del contenido gratis de podcast, porque si no te compran el gratis, no piensas que te van a comprar el de pago. Y me explico. El trabajo de esta primera etapa de darte a conocer, a menos que tú vengas de la televisión, que tú seas un reportero, una reportera, un periodista, una persona pública conocida, es bien normal que tú empieces a hablar en el podcast y nadie te escuche. O te escuchen tres gatos, como me pasó a mí por muchos meses, que me escuchaba muy poquita gente, pero esa poquita gente me escuchaba siempre. Así que yo prefería tener un puñadito de 10 personas oyéndome, pero que me escuchaban cada vez que sacaba un episodio, a que tener un golpe de suerte con unos picos irreales y que esa gente, pues según llegó, se me fue. ¿Ok? Así que en esta primera parte nos vamos a asegurar de presentarnos al mundo, de que te presentes al mundo de la audiencia de tu podcast desde la historia que te posiciona para estar aquí. Y tu métrica, tu indicador de desempeño durante este periodo es qué tal se va dando la relación con tu audiencia. Y esto lo van a medir a través de la interacción. Si le invitas a tu oyente a que te deje una reseña en Apple Podcast, y después tú entras al par de días y ves que hay reseñas en Apple Podcast, pues tú te puedes ir dando cuenta que hay ya una interacción. Les digo tal cosa y ellos responden. Así que el segundo paso o la segunda etapa previo a vender, después que creaste un vínculo humano, es desarrollar confianza. La confianza es el ingrediente secreto para las ventas. Si no hay confianza, el carro puede ser el más bonito, puedo tener el presupuesto, el programa de pérdida de peso puede ser el más convincente, pero si no hay confianza, no vamos para ningún lado.
por más lindo logo, por más lindo wording, por más buena oferta, por más barata que te pongas o cara, cuando alguien no es tu cliente ideal, no es tu cliente ideal. A lo mejor alguien sí es tu cliente ideal, pero no confía lo suficiente. Así que estos periodos introductorios son para desarrollar ¿qué? Confianza. Y la confianza y la comunidad se construye mediante conversación. ¿Qué significa esto? Que necesitas fomentar el diálogo en tu podcast. Y tú dirás, pero Marisa, si esto es audio y es en una sola dirección, ¿cómo que fomentar el diálogo? Bueno, llévate la conversación a un chat en las redes sociales, llévate esa conversación a un contenido, a una pieza de valor en las redes que te permitan que las personas que están en las redes te sigan en el podcast, pero que los que estén en el podcast también te vean interactuar y interactúen contigo en las redes sociales. Así que invita a las personas a enviarte preguntas, invita a las personas a dejarte reseñas, lee las reseñas que te han dejado para que entonces se genere esta emoción de, ay, déjame dejar una reseña a ver si me llaman en una de estas, ¿verdad? Así que esa es la segunda recomendación que te doy. Construye contenido que fomente y promueve que la confianza se expanda entre tú y esa audiencia o entre tú y ese prospecto o esos prospectos. Tercera recomendación de ventas en un podcast. Es importante que uses la palanca del podcast para tomar temperatura a ver qué tal está la audiencia. Si en la audiencia ya tú percibes o notas o es evidente que hay un apetito de que le vendas, y esto te van a mandar señales las personas. No te van a decir, hola, mi nombre es Jessica, véndeme por favor. No, pero las personas se chotean, se delatan cuando empiezan a hacer preguntas del tipo, una pregunta, este pantalón, ¿en qué talla lo tienes? Caramba, si no estuviera pensando en comprarte, no te preguntaba en qué talla lo tienes. Así que piensa que cada persona que se atreve a romper el hielo y mandarte un mensaje de texto, o un mensaje de voz, o un mensaje de correo electrónico, pues es una persona que seguramente tiene la intención de más información porque piensa comprar. Así que llévalos por el proceso a tu audiencia de primero escucharte para descubrirte y entretenerse, luego trabajar un poco inspiración, educación, opiniones, noticias que hayas leído, etc. Y entonces, en esta segunda etapa, asegúrate de que estás ofreciendo experiencias que generen confianza, ¿ok? Así que tenemos la conexión humana al principio, la confianza más adelante y en un tercer paso para posicionar tu podcast como un brazo extendido de ventas. Entonces, preséntale algo más. Preséntale una razón por la que regresar. Preséntale un enlace para que descarguen una hoja de trabajo. Preséntales un episodio bonus extra que vas a poner por hoy. Pero empieza a acostumbrar a las personas de solo escucharte tú allá y yo acá, a de momento, mira, yo le texteo a esta persona y me contesta. Mira, esta persona le dio like o comentó en un post mío. Todas esas acciones van posicionando en la cabeza de la audiencia la idea de que tú eres una persona buena, de que eres una persona confiable, de que estás aquí para servir genuinamente, y eso baja los niveles de desconfianza a la par que aumenta la confianza. Cuando ya estamos en confianza, cuando ya te escriben y tú contestas, cuando ya tú preguntas y ellas responden, entonces tal vez es momento de empezar a pensar cómo conecto algo que les pueda dar a través del podcast, quizá el acceso a una página o a un documento, cómo conecto esto con un producto real, con un producto físico. Es importante que aproveches que tienes esta audiencia para hacer preguntas. Algo que a mí me ha funcionado, y lo seguiré diciendo porque me sigue funcionando, es como un secreto de zorro viejo, es que antes de yo invertir dinero en desarrollar un producto que no sé si se va a vender o no, que no sé si va a ser un éxito o un fracaso, yo lo paso por algún espacio donde se pueda filtrar, se pueda validar y se pueda pulir. Y así cuando yo venga con un producto un poco más terminado, más maduro, vengo con algo que se adapta a lo que las personas quieren. Y ahí está la clave. No es venir a hablar de lo que tú quieres. Es hablar de lo que tú quieres porque le sirve a tu audiencia. Y cuando estés pensando como, ok, ¿será momento de lanzar un producto o lanzar una oferta? Pregúntate, ¿las personas que comprarían esto ya pasaron de la etapa inicial por donde llegaron a un segundo nivel conmigo antes de comprarme nada? Y esa es la evidencia con la interacción. Sí, tengo oyentes que me escriben, me preguntan y yo contesto.
me hacen llegar información que yo respondo. Cuando se da esa dinámica de interacción, entonces quizás sí es momento de que puedas presentar una oferta y lo puedes hacer de forma directa. Puedes poner tu oferta en el episodio, explicarla y ponerle tu enlace de la oferta de la página o la forma en que te van a pagar o van a comprar. O puedes, a través de tu podcast, invitar a esas personas a un evento de conversión, a los que te están oyendo. Un evento de conversión puede ser una llamada, una reunión para hablar, puede ser un webinar, puede ser un taller, puede ser un evento, una experiencia, puede ser descargar un documento gratis, pero que después de descargar ese documento hay acceso a una oferta, ¿verdad? El asunto es que sepas que no funciona abrir el micrófono y romper a vender. Tienes que pasar por unas etapas de lo que se llama unas etapas de calentamiento. El que te descubre en frío, que no sabe quién tú eres, llegó como un témpano de hielo. Esa persona no está ni receptiva bien a escucharte. Es oyéndote que se empieza a ablandar. Es escuchando tu historia, es escuchando cómo te expresas, que empieza a decir, esta persona me gusta. Me gusta escucharla. Siempre que la escucho me siento mejor. Me despierta unas perspectivas distintas. Cuando esa persona se sienta invitada a hablar contigo y se sienta en suficiente confianza, lo hará. Esto significa que no debes asumir que quien te escucha sabe lo que tiene que hacer para ponerse en contacto contigo. Las personas no saben cómo tú apareces en las redes sociales. Las personas no saben cuál es tu correo electrónico. Así que si le vas a poner esa información en las notas del episodio, que yo lo hago, por ejemplo, pues déjaselo saber también verbalmente. En tu episodio le dejas saber, mira, te voy a contar un poco de mi historia hoy. Si tú quieres conectar conmigo o algo de esto resuena contigo, me consigues en tal página en Instagram o me consigues de tal forma en TikTok o en YouTube o en Facebook. Y estoy abierta a que me mandes tus preguntas y yo te las contesto por acá. Eso es una forma de interactuar. Invitas a la audiencia a que te envíe preguntas y tú haces episodios respondiéndole. Eso genera una confianza y un acercamiento brutal para posicionar el ambiente para eventualmente traer una oferta. Lo que no quieres hacer es matárselo en la mano. Una persona que vino de estar fría y ahora está tibiecita, no le quieras vender tibia. Espera que pase por un proceso y tú en una comunidad, en una audiencia madura, vas a tener en el mismo saco a personas que están listas para comprar, a personas que están empezando a confiar y a personas que acaban de llegar. Un poco de esta destreza que te da el estar hablando por podcast es que aprendes a poner el oído en tierra y a entender lo que la audiencia en general te está pidiendo para los que están listos para comprar o lo que le falta a los que todavía no están listos para comprar para sentirse en confianza contigo, ¿ok? Así que son muchos más pasos, son muchas más maneras que te contaré cuando estemos en el taller la semana que viene, ¿no? La de arriba. Así que si me estás oyendo en tiempo real y no te has registrado, este es el momento de que vayas al enlace de las notas del episodio, te registres y por ahí sigues el proceso, confirmes tu registro, etc. Si esto es un tema que te interesa, voy a buscar la forma de compartir un live durante el día de hoy en mi página de Instagram para elaborar un poquito más este tema de venta a través de podcast y que también me puedas hacer preguntas, no en el podcast, sino directo en mis redes sociales. Si no me sigues por allá, estoy como @renunciafeliz. Viste, hice lo que yo te digo a ti que hagas. Le dije a mi audiencia dónde me consigues y cómo puedes interactuar conmigo, ¿ok? Ahí, paréntesis, te di una demostración. Si tienes preguntas sobre este tema, no tienes que esperar a verme en vivo. Me puedes mandar las preguntas a través de un mensajito de texto, me puedes mandar un mensajito de voz y yo con mucho gusto la traigo por aquí, la leo y en uno de los próximos episodios, quién sabe, y te lleves la sorpresa de que estoy leyendo tu pregunta y que estoy ahí contestando una duda directa que tú tienes, ¿ok? Que tengas un lindo día. Con esto me despido y te espero en el taller de podcast dentro de unos días. Si no te has registrado, recuerda registrarte, ¿ok? Que tengas un feliz día, me despido por hoy y hasta la próxima. Bye bye.